Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro video. En el día de hoy vamos a exponerles un tema referente al medio ambiente. Espero disfruten la exposición, espero disfruten las imágenes y todas las explicaciones que se van a dar a continuación. Muchas gracias. El tema que trataremos hoy es desarrollo sostenible. El trabajo es realizado por el Grupo G81 Soler Rodríguez. Fundación Universitaria del Área Andina. Octavo semestre de Ingeniería de Minas, Evaluación de Recursos Naturales. Entregado al docente ingeniero Erling Carpio. Contenido. En nuestro contenido tenemos unos artículos entregados por el profesor. Seguidamente, después de haber realizado el estudio de estos artículos, creamos lo que fue fichas técnicas. Hicimos una base de datos, realizamos un ensayo técnico y por último un glosario. Artículos consultados. Bueno, en nuestra investigación o en nuestro ensayo técnico se tuvo en cuenta 6 artículos. El primero de ellos fue una investigación que se hizo en el municipio de Valmiera, esto queda en el país de Letonia. Esta investigación básicamente es un manual en el cual se condensan la forma en cómo se debe hacer para determinar los índices más apropiados para cierta población que nos puedan indicar el nivel de desarrollo en el que se encuentra. Más adelante, cuando comencemos a explicar los tipos de indicadores que hay y para qué inciden y cómo se seleccionan, le entraremos en profundidad en este tipo de investigación que se hizo en el municipio de Valmiera, Letonia. Está basado directamente a poblaciones pequeñas, poblaciones de dimensiones medianas a pequeñas, como por ejemplo la ciudad de Valledupar entraría en ese tipo de poblaciones en cual se puede aplicar estos tipos de índices. El segundo artículo consultado es el progreso social, casos específicos de los países de Croacia y Eslovenia. Este trabajo presenta un panorama general de los progresos realizados en cuanto al desarrollo que han tenido estos países, en contexto de desarrollo de indicadores de desarrollo sostenible, donde la ventaja la lleva Eslovenia, que ha trazado objetivos para lograr un desarrollo sostenible, donde se enfocan en temas como mejor calidad de vida, la salud, la educación y tomar el concepto de sostenibilidad como un concepto fundamental. Bueno, el tercer artículo es una investigación que se hace en el país de Tailandia del año 1971 al año 2008. ¿En qué consiste esta investigación? Consiste en la medición de 3 índices fundamentales, 2 de ellos de tipo ambiental y 1 económico. Los 2 ambientales son el nivel de consumo de combustibles fósiles y el segundo ambiental es la cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera. El de tipo económico es el PIB per cápita que maneja el país. Esta información la concedió o se tomó, la registró el Banco Mundial. Con base a ellos se hicieron unos análisis paralelos de año en año para ver cuál fue el comportamiento más saludable que hubo con respecto a la parte ambiental. Se determinó que en el año de 1983 hubieron una disminución del 3.5% de las emisiones a la atmósfera y se mantuvo un PIB per cápita como venía haciéndose en años donde las emisiones fueron superiores. Es decir, que las conductas adoptadas en el año 1983 fueron las más óptimas conforme al medio ambiente.
Básicamente a eso se reduce. Tiene una limitante que para nosotros fue bastante pronunciada. La limitante es que todos sus resultados se compararon con las emisiones de Estados Unidos, con el aumento de Estados Unidos, con la disminución de Estados Unidos. Es decir, se tuvo a Estados Unidos como el punto de referencia para medir si soy o no sostenible. Primero que todo, sabemos que Estados Unidos está alejado en proporciones, dimensiones y en cada uno de los estatus que se quiera comparar al país de Tailandia. Es por ello que vimos una limitación, una faltante, un vacío en esta investigación, pero que no limita, que no le quita importancia para que se pueda aplicar en otros tipos de investigaciones el nivel de investigación que se hizo en Tailandia en estos años. Bueno, el cuarto artículo consultado es la transición energética, un reto al desarrollo sostenible. Prácticamente hace referencia a la transición energética partiendo desde un punto de vista determinante. Por su parte, se menciona la alta demanda que tiene la energía, donde menciona que para disminuirla los países nórdicos están usando energías renovables como el agua y el viento. Nuestro quinto artículo consultado es la construcción colectiva de políticas públicas para el desarrollo sostenible. Como tal, la estructura del trabajo refleja un desarrollo de un proceso de generación de dinámicas de integración subregional realizado por la Universidad de Pamplona en unión con una fundación de Ecopetrol. Se llevó a cabo en 10 municipios del norte de Santander. El proyecto surge a través de la desarticulación municipal y el desequilibrio presente en el territorio departamental. Como tal, el proyecto consta de 3 fases. Primeramente se hizo una caracterización preliminar, luego se hizo el diagnóstico y por último se hizo la formulación, donde se trazaron las metas y objetivos a cumplir. Y por último, el sexto artículo, que trata del desarrollo sostenible a lo largo de la historia del pensamiento económico. Este es el que menos hablaba de desarrollo sostenible, pero sí nos daba unas pautas de cómo se pensaban nuestros grandes economistas en el tiempo pasado, cómo se relacionaba la economía con el tema de desarrollo. Siempre se buscaba aumentar el poder económico y nunca se tenía en cuenta la parte ambiental. Más adelante vamos a explicar las razones por el que este comportamiento. También nos habla de la aparición del concepto de desarrollo sostenible y cómo fue cambiando la imagen a la economía o cómo le fue dando un rumbo diferente a como se venía viendo antes de la industrialización, antes de que aparecieran los procesos de manufactura a gran escala. Bueno, seguidamente, después de haber realizado el estudio de estos determinados artículos, procedimos a realizar lo que fue las fichas técnicas, donde tenemos un orden suministrado por el profesor y la estructura de las fichas es la siguiente. Primeramente, colocamos el título de la investigación. Seguido a esto, colocamos el nombre de los investigadores, de las personas que realizaron el estudio. Posteriormente, colocamos en las fichas el medio de contacto, o sea, el correo o el número telefónico de las personas que realizaron la investigación. Seguidamente a esto, colocamos la fuente del artículo, que es la revista donde se publicó. Como quinto tenemos los lugares de desarrollo de aplicación. En los lugares de desarrollo colocamos como tal el lugar donde se realizó la transcripción, el estudio del artículo y el lugar de aplicación donde aplicaron este estudio. Sexto tenemos las fechas de publicación y de consulta. La de publicación, la fecha en que la revista hizo visible el artículo, y la de consulta, la fecha en la que nosotros hicimos la lectura del artículo.
En el séptimo tenemos los temas y subtemas. Ya sabemos que el tema principal es desarrollo sostenible y el subtema son los temas que se encadenan dentro de los artículos. Y por último colocamos los principales aportes, que son como una serie de resúmenes que hicimos a cada uno de los artículos. Amigo, en los principales aportes también se ubicó en algunos artículos lo que fue cómo se elaboró la investigación, qué se tuvo en cuenta, los parámetros, la localización y lo demás. Bueno, la base de datos. Nuestra base de datos lo que hicimos fue plasmar en una pequeña tabla de Excel primeramente el número del artículo, seguido a esto le colocamos el título, los autores, la fecha, el tema y el subtema. Llegando así a la parte fundamental de nuestro trabajo, que era elaborar un ensayo técnico, y nuestro ensayo técnico se lleva como nombre desarrollo sostenible, un concepto difícil de aplicar. ¿Por qué la elaboración de este título o este nombre? Porque en todas las investigaciones que vimos, o en todos los artículos que leímos, vimos que el desarrollo sostenible siempre tiene limitantes, siempre tiene una limitación en cual si vamos a implementar un ejemplo en energías alternativas, tenemos una dificultad. Si vamos a implementar políticas que afronten el desarrollo desmesurado, también vamos a tener limitantes. Entonces, por ello que nosotros elegimos tomar este nombre para el artículo. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo en el desarrollo de este artículo? Un análisis de esos 6 artículos que el profesor nos suministró, que llevan como eje central el tema de desarrollo sostenible. Y de esta forma ver las relaciones que habían uno con respecto al otro con referente al tema de desarrollo sostenible. Bueno, como a modo de introducción, dijimos que la industrialización ha sido el boom o el principal causante de que no se esté dando un desarrollo sostenible, de que se esté agrediendo al medio ambiente. ¿Esto por qué? Porque todos los procesos, desde sembrar una papa hasta ordeñar una vaca, se han venido industrializando. Ahí podemos ver en las imágenes que todos los procesos de ganadería, de minería, de confección de autos, de incluso agricultura, todos los procesos se han venido industrializando. Y esto ha afectado de manera negativa a muchos aspectos. Pero ¿por qué los hacen los países? ¿Qué hace que ellos se motiven por industrializar? Porque vean en la industria lo mejor que se puede hacer para la nación, o sea, ver la industria como el sinónimo de progreso, pero descuidan así la parte ambiental, el estatus, la posición que toma un país cuando todos sus procesos son industriales. Por eso los países se llaman países industrializados y países tercermundistas, o países no industrializados. El estatus económico, el estatus industrial que tenga una nación es importante, pues se tiene relevancia, se llama a mejor nombre ese país, es por ello que los procesos industriales son fundamentales para ellos. El segundo, la competitividad. Los países están en una competitividad por el que más produzca y el que más exporte. Esta es la razón por la cual los procesos industriales se han elevado a los niveles que encontramos hoy en día. El siguiente es el poder económico. Obviamente un país que tenga todos sus procesos industriales, que tenga buenas industrias, pues efectivamente genera grandes recursos para sí mismo, una economía fuerte. Es por ello que también el poder económico es uno de los factores, creo que el más importante por el cual se hace un desarrollo desmesurado. Otras razones por las cuales se industrializan los procesos es para satisfacer las demandas de las crecientes poblaciones que tenemos hoy en día. Las densidades poblacionales de hoy en día son muy altas y las tasas de crecimiento demasiadamente altas. Es por ello que para satisfacer cada una de esas necesidades de cada uno de nosotros es necesario llevar los procesos industriales a otro nivel, a otra escala, para poder satisfacernos, porque si no nos vamos a quedar cortos para llevarle los suministros a esas personas. ¿Qué pasa cuando se generan todos estos tipos de industrializaciones? Hombre,
De este modo generamos impactos graves al medio ambiente en todos los aspectos, desde el consumismo, que genera grandes cantidades de residuos sólidos, hasta la parte de minería, todo lo que impacte el medio ambiente a manera de gran escala es el problema que se está generando hoy en día. Bueno, ahora sí entramos al cuerpo en sí del trabajo. Desarrollo sostenible, un concepto difícil de aplicar. Desde la internet, en la televisión, en la radio, en la calle, en la tienda, en cualquier momento o espacio de nuestras vidas se escucha de medio ambiente, se habla de desarrollo sostenible, se escucha sobre el calentamiento global, etc. Entonces todas estas informaciones que llegan a nuestro sentido es referente al medio ambiente. Y todos hablamos de que sí, que hay que conservarlo, pero poco o nada se hace, o somos indiferentes a ellos. Incluso nuestra Constitución Política, en su artículo 88, reglamenta la forma en cómo se deben captar los recursos de nuestro suelo y nuestro subsuelo, quien dice que es de manera responsable, de una manera que se acorde con el medio ambiente. Entonces, el desarrollo sostenible tiene un carácter constitucional para los colombianos. Pues a esto concluimos que una excesiva industrialización en los procesos genera grandes impactos, así como la proporción en que alcemos nuestra industrialización generamos impactos al medio ambiente. Bueno, ahora vamos a hablar de cambios. ¿Qué cambios hay que hacer para cambiar esta gran problemática? El caso de Croacia, Eslovenia. Croacia está avanzado más porque ha implementado otras energías alternativas con respecto a estos países, pero Eslovenia y Tailandia se han quedado, ya que a lo menos Croacia ya está haciendo algo positivo para un desarrollo más sostenible del que tenía. Tailandia es el más crítico de ellos, pues están consumiendo sus recursos y la viabilidad o la disposición de ellos se están disminuyendo, y vemos que el futuro próximo o la calidad de vida próxima de sus habitantes se está viendo o se va a ver muy seriamente afectada. Va a depender de muchas otras naciones que les suministren esos recursos que están agotando a una tasa muy alta de consumo, que no lo están dejando renovar, que no lo están dejando volver a su estado. En caso de los recursos renovables, no lo están dejando renovar porque los consumen a una tasa de tiempo muy rápido. ¿Se pueden hacer cambios solo con una decisión? Entonces, llegamos a este punto donde dijimos, ¿será que estos países no pueden decir de hoy a mañana vamos a ser sostenibles? No se puede hacer. No se puede hacer sencillamente porque cualquier cambio que hagamos a nuestro modelo económico, a nuestro modelo de consumismo, a nuestra economía, va a generar un sinnúmero de recambios. Como un ejemplo, vamos a disminuir el consumo de petróleo o el consumo de carbón, de energías fósiles, que en su vez son contaminantes porque generan dióxido de carbono a la atmósfera. ¿En qué incide esto directamente? En la industria del automovilismo, en la industria de la agricultura, porque no vamos a poder poner en movimiento las maquinarias. Esto va a reducir la producción del país, y si se reduce las producciones del país, se va a reducir la cantidad de ganancias monetarias que se van a alcanzar por ello. Es por ello que se les imposibilita hacer cambios abismales en el modelo económico, pero es que son necesarios, y los cambios nosotros recomendamos o vimos que deben serse lentos, pero hacerse. Lo importante es que se haga. Bueno, ¿cómo sabemos si estamos, en qué nivel de desarrollo nos encontramos? Desarrollo sostenible, obviamente. ¿En qué nivel de desarrollo sostenible? Se debe tener una idea en qué nivel de desarrollo sostenible estamos para poder mitigar esa problemática. Si estamos totalmente perdidos, si estamos medianamente, o si estamos haciendo las cosas por buen rumbo, por buen camino. Entonces, en el caso de la investigación que se hizo en Valmiera, Letonia, en la cual era un manual básico de cómo se hacían o cómo se optaban los indicadores que se utilizaban para hacer una evaluación, entonces deducimos que la herramienta fundamental que utilizan los investigadores en sus investigaciones, valga la redundancia, es la de los indicadores. Los indicadores dependen directamente de varios factores, de las características intrínsecas del lugar, como es la geografía, la economía, la etnografía, la demografía, etc. Todos estos aspectos son importantes para determinar un ejemplo.
un índice económico, nivel de empleados dentro de la población. Es decir, en Valmiera, Letonia, se pudo hacer de manera más eficaz esa evaluación porque son poblaciones pequeñas y se pueden hacer unas evaluaciones mucho más precisas de las que podemos hacer a grandes ciudades. Pero en sí, los indicadores son eso, nos pueden indicar el comportamiento con respecto a un ítem, ya sea social, económico, administrativo, político, etc. Entonces los índices son la herramienta fundamental para hacer este tipo de evaluaciones y dependen directamente, como ya les expliqué, de las características únicas de cada lugar. Pero ¿cómo salimos de este embotellamiento? ¿A qué embotellamiento nos referimos con esto? Al gran consumismo que se ha levantado y a la disminución progresiva de los recursos. Seguidamente, o sea, si eliminamos los recursos, no vamos a poder consumir. Y si no podemos consumir, ¿qué pasa? La humanidad puede ser eliminada. Así de grave puede ser. Bueno, ¿dónde se dio este punto crítico? ¿O dónde se dio ese cambio tan abismal? O el punto de partida de antes de desarrollo sostenible y después de desarrollo sostenible. ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue lo que ocurrió para que estemos en esta situación que se está viviendo hoy en día? ¿Dónde estalló? ¿Dónde estalló? Aquí, como en la imagen vemos en los fosforitos, ¿qué pasó que veníamos haciendo bien y qué pasó que ahora estamos haciendo algo mal? En el artículo donde dice el desarrollo sostenible a lo largo de la historia del pensamiento económico, vimos unos pensamientos indolentes o indiferentes con el caso de la parte ambiental. ¿Por qué? Porque el gran economista Adam Smith dice que mientras haya tierra se puede expandir la economía todo lo que se quiera o todo lo que se pueda. ¿Y por qué sucede? ¿Por qué este hombre piensa así? Primero que todo porque es un economista y los economistas poco ven la parte ambiental y solo ven producir las ganancias de forma más eficiente, de forma más eficaz. Deducimos que es por ello que lanzaba estas expresiones en contra del medio ambiente. Para nosotros es muy cerrado, ya que aunque Colombia cuenta con muchas áreas, vamos a poner ejemplo la zona del Cesar, cuenta con muchas áreas de grandes cantidades de tierra, como dice el gran pensador o el gran economista Adam Smith, pero esas tierras no son productivas. ¿Producto de qué no son productivas? Producto de la erosión, del cambio climático, producto de la desertificación, muchos factores. ¿Y qué ha causado eso? Hombre, los procesos industriales han causado todo eso. Entonces, puede que haya tierras disponibles, pero esas tierras disponibles no son cultivables, no son aprovechables. Entonces, ¿por qué? Por los mismos procesos industriales que se ha venido dando. Entonces, en el momento que Adam Smith lanza esta frase, no estaba sucediendo eso. Entonces, esa es la segunda razón. Esa es la segunda razón por qué los economistas pensaban en el momento. Porque en las condiciones en las que ellos vivieron fueron totalmente diferentes a las que vivimos hoy en día. Las tierras habían por abundancia y el agua, que eran las principales razones de la agricultura y la ganadería, que eran las actividades económicas que se desarrollaban en la época. Los recursos disponibles eran muchos y además de eso todavía no se había empezado con la explotación excesiva de recursos fósiles como es el carbón y el petróleo. Es por ello que confirmamos que los pensamientos de la época iban un poco a favor de la economía, de crecer la economía como fuese, pero muy en contra de la conservación. Es decir, en ese momento pocos ambientalistas opinaban, las personas no veían el riesgo que se venía a futuro. Otra de las razones también era porque la densidad poblacional es menor a la que tenemos hoy en día. Si tenemos menos población, vamos a satisfacer mejor esas necesidades de esa población. Van a tener más espacio para poder desarrollar su diario vivir. No son las mismas condiciones, es por ello que esos pensamientos se han desdibujado. Aunque son economistas excelsos, al momento todas esas ideas están en contra de los cambios tan abismales que se han dado. Es que los cambios han sido tan bruscos que, o sea, las opiniones de ellos ya no van a favor ni al mismo sentido de las que se pueden aplicar hoy en día. Bueno, aquí vamos a tocar lo que es una de las dos investigaciones que se desarrolló, una de ellas unos avances. Uno de los avances importantes que se ha dado para afrontar este desarrollo desmesurado
o desarrollo no sostenible ha sido la cohesión grupal. La cohesión grupal, en el caso, mi compañero me puede decir cómo se llama la investigación que se hizo en el departamento de Santander, donde se tuvo en cuenta la creación de grupos de trabajo, en el cual, ¿qué hacían estos grupos de trabajo? Buscaban las potencialidades de cada uno de los municipios. ¿Cómo lleva el título? Compañero? Construcción colectiva de políticas públicas para el desarrollo sostenible. ¿En qué basa esto? Vamos a buscar esos líderes sociales que tengan iniciativa y vemos qué potencialidades tiene nuestro municipio, que los municipios aledaños, fueron 10 municipios que se hizo la investigación, puedan adoptar esas costumbres sanas para el medio ambiente y cómo divulgar ese tipo de políticas. Si yo soy bueno en el manejo de residuos sólidos, voy a indicarle al municipio al lado que lo haga, y así sucesivamente. Es una cohesión grupal de todas las ideas positivas que van en pro del medio ambiente. Ese es uno de los avances que se ha logrado con la investigación que se desarrolló en los 10 municipios del norte de Santander. Otro, como el uso de energías alternativas. El caso de Croacia y Eslovenia. Croacia, como dije, ahí ya está implementando lo que es la energía hidráulica y la energía eólica. ¿Qué pasa con las energías alternativas? Las energías alternativas tienen un gran, un gran inconveniente, porque dependen de las características en sí del lugar. Es decir, para poder implementar una hidroeléctrica necesito grandes volúmenes de agua. Además de que el agua es uno de los recursos que se está viendo afectado por estos cambios. Bueno, para la energía solar tiene la gran limitante que depende de la luz del sol, vaya en la redundancia, pero todas las zonas del mundo no tienen esta capacidad de captación solar, es decir, la luz no llega de la misma forma a todos los lugares de la Tierra. Es por ello que solamente se utiliza en zonas donde sea soleada. Además de esto, los paneles con que se construyen los captadores o la captación de energía están compuestos en gran cantidad de carbón, que es en sí uno de los recursos que se quiere disminuir su consumo. Es decir, que para poder fabricar una cantidad suficiente para abastecer una ciudad vamos a necesitar de muchas toneladas de carbón, que sería una controversia con lo que se quiere decir de sostenibilidad. Es decir, voy a implementar un contaminante para generar descontaminación. Vuelvo y digo, es una controversia que se está generando en ese punto. La energía eólica, al igual que la energía solar, depende del sol. Esta depende de las direcciones de los vientos y la intensidad de los mismos. En todos los países no tiene la capacidad el viento no tiene la capacidad de mover un equipo de esto, un aparato de esto para generar luz eléctrica. Al igual que las fuentes hidrotermales, esto también podemos generar energía eléctrica, podemos generar grandes energías con ellos, pero están limitadas a las zonas de foco donde se encuentra esa actividad tectónica activa, es decir, Islandia, Hawái, etc. En Colombia es imposible utilizar este tipo de energía porque no tenemos las condiciones geológicas que nos permitan utilizarla. Y por último, puse la energía atómica, nuclear. Esta energía tiene un gran inconveniente, que es su alta peligrosidad, pero es muy eficiente y no se ha implementado porque los países no quieren correr el riesgo de que un reactor se desestabilice y pueda causar grandes impactos negativos al medio ambiente si se sale de control. Es por ello que apenas está en proceso de implementarse. Francia es uno de los países que tiene implementado a manera muy seria estos sistemas de energía, pero que si se implementan de forma eficaz podemos reducir el consumo de otros tipos de energía a niveles estratosféricos. Y por último, al momento de terminar nuestro ensayo, pusimos los pasos a seguir para buscar un desarrollo sostenible. Se sintetizan en lo siguiente. Nosotros a nivel de análisis hicimos estos 6, pero dentro de esos 6 podemos implementar unos subpasos que podrían darse. Delimitar las zonas que se desea estudiar, ya sea el país, departamento, municipio, corregimiento, vereda. Es muy importante saber a qué zona le vamos a hacer el estudio de desarrollo sostenible. Definir las características del lugar, topografía, demografía, clínica, actividad desarrollada a nivel de educación, etc. Obviamente,
no es lo mismo hacerle un análisis a una zona rural que a una zona urbana. Las personas se desenvuelven en otros campos totalmente diferentes, trabajan en campos diferentes, sus actividades son diferentes. Es por ello que estas características del lugar son muy importantes. ¿Con qué? ¿Para qué sirve esto? Para definir qué indicadores voy a utilizar. Al momento de indicadores pueden ser sociales, económicos, ambientales, culturales, políticos. Cuando ya yo implemente esos indicadores, voy a ver el nivel de desarrollo que tienen ellos con respecto a cada uno de estos. Con personas capacitadas, que sería el grupo 4, vamos a darle la interpretación a cada uno de esos índices y se pueden de una vez diseñar políticas que ayuden a la sostenibilidad. Si sabemos que estamos a falta de empleo, si sabemos que nuestra población está dándole manejo mal a los residuos sólidos, pues podemos implementar la forma de cómo diseñar que esas personas cambien ese modelo, cambien esa forma. Otro vimos importante que fue la investigación que se hizo en Norte de Santander, fue la cohesión grupal de los diferentes grupos sociales, una buena fuerza. Pues se puede ayudar a la parte ambiental con una buena aceptación de las políticas anteriormente diseñadas. Lo que yo dije, no sirve de nada diseñar la mejor política ambiental si la población no la coge, si la población no se adueña de ella, si la población la rechaza. Entonces la educación ambiental también es fundamental para que todos esos procesos que se hagan en pro del desarrollo sostenible sean tomadas a bien o sean adoptadas. Y por último, pues la innovación y el desarrollo traza nuevas metas. La investigación continua referente a este tema ayuda a tener una preparación óptima para nuevos cambios o retos que se plantean procesos continuos llamados desarrollo. Obviamente, un grupo que se encargue de la parte de desarrollo sostenible, a medida como va evaluando los casos que se va encontrando, las experiencias que ese grupo puede tomar, puede ayudarnos a los cambios futuros que se vengan. Y por último, a modelo de sugerencia, te invitamos a reciclar, te invitamos a no consumir en exceso, te invitamos a conservar el medio ambiente, porque hay que darle el sí al desarrollo sustentable. Muchas gracias por tu atención. Esto fue editado y producido por Soler Sarabia Josué. Muchas gracias.